embargo, los eventos microvasculares fue donde se tuvo un gran cociente significativo. El cociente de riesgos para eventos microvasculares fue de 0.86, con un intervalo de confianza respetable y una P estadísticamente significativa. Entonces, compañero, no se ve la presentación. Esto es importante porque cuando se presenta el estudio, pues obviamente el combinado sí daba una reducción de riesgo finalmente en tener un control intensivo, pero al verlos por separado, pues no fue así. Y de muertes por cualquier causa, se obtuvo un cociente de 0.93, pero con una P no significativa. Entonces, como les había dicho, ¿no? Cuando vemos el forest plot de esto, pues obviamente los eventos combinados sí dieron un 0.9, lo cual sí fue estadísticamente significativo, pero de eventos, ¿qué? Sí. ¿Dónde estamos? Okay. Entonces, como les decía, fue interesante ver que realmente un control estricto de la hemoglobina glucosilada, aunque en los pacientes obtuvieron el control bien de hemoglobina glucosilada y el control de glucosa plasmática en ayuno, no al final no impactó en la cantidad de eventos macrovasculares, pero obviamente sí en los microvasculares. Como se ve en el forest plot, en este forest plot, pues obviamente no se consiguió el resultado que se esperaba. Ok. Bien, hasta ahí, esto es algo bien importante. Del estudio Advance, lo interesante es ver que se hablaba de un tratamiento intensivo definido como una hemoglobina glicosilada de menos de 6.5. Y aquí la molécula que se hizo la intervención fue glicasida. Esto es bien importante porque de todas las sulfonilureas, glicasida ha resultado ser la mejor sulfonilurea de todas. Creo que hemos caído en una satanización de las sulfonilureas y eso no debería de ser. La realidad es que las sulfonilureas siguen estando vigentes y son una opción de tratamiento que si ustedes revisan las guías NICE, las guías de ADA incluso, las canadienses, las australianas, incluso las mexicanas, todas siguen teniendo y poniendo a las sulfonilureas como una opción de tratamiento. Sin embargo, glicasida sí tiene una diferencia versus las otras sulfonilureas. Es la que menos riesgo de hipoglucemia tiene. Es de todas las sulfonilureas la que menos riesgo de hipoglucemia tiene. De hecho, existe un estudio head-to-head con trigliceridina, en donde glicasida resulta tener menor índice de hipoglucemia. Entonces, por eso es que decidieron con esta intervención ser muy estrictos. Y hablar de las complicaciones en donde hubo el mayor beneficio específicamente, pues fue con el retraso en la progresión de la enfermedad renal. Este fue uno de los primeros estudios que mostraba que con esta intervención, con una sulfonilurea, podían retrasar la progresión de la enfermedad renal. Incluso si somos muy estrictos, podrán ver que la reducción es mucho mayor que con los inhibidores de SGLT2. Que hemos olvidado, que se ha puesto de moda los inhibidores de SGLT2, este estudio viene a decir que realmente si controlan por vía de la glucosa la reducción de las complicaciones microvasculares, específicamente la nefropatía, es uno de los máximos beneficios, al menos con esta intervención de glicasida. Esto es algo bien importante mencionarlo, que es, creo yo, que lo que más hay que resaltarle a este estudio y que obviamente se va como una intervención. Hay otro estudio que es el que vas a tocar ahorita, ¿cuál es? El Diabetes Prevention Program. Okay, perfecto. Ok, este es el siguiente estudio. O sea, es importante decir que estos estudios obviamente no son recientes. Este estudio es del 2002, pero fue
algo muy padre de este estudio es que al día de hoy las recomendaciones que se hicieron siguen vigentes. Esta recomendación de 150 minutos de ejercicio al día, de ejercicio a la semana, por lo menos en 3 veces por semana, de periodos de más de 10 minutos, se originó en este estudio, en el Diabetes Prevention Program, que fue un estudio muy importante con una muestra de 3.264 pacientes. Lo que hicieron ellos fue agarrar pacientes que tuvieran glucosa, ya sea glucosa elevada del ayuno o por carga o por curva de tolerancia oral, y compararon el placebo versus metformina versus cambios en el estilo de vida. Y el objetivo de este estudio fue ver cuál de estos grupos, sus dos primary outcomes fueron estos, o sea, prevención de desarrollo de diabetes o retardo en la aparición de la misma. Entonces, obviamente las gráficas aquí son, la primera es pérdida de peso, la de abajo es la cantidad de meds hora que se hacían por semana y la última es adherencia al medicamento. Entonces, interesante que la pérdida de peso obviamente fue mucho mayor en aquellas personas en las que se les hacía cambios en el estilo de vida. Ellos se hicieron con esta recomendación 150 minutos de ejercicio al día, que fueran por lo menos en 3 sesiones por semana de más de 10 minutos, con una recomendación de pérdida de peso de por lo menos el 7% y tratando de bajar de 1 a 2 libras aproximadamente por semana. Entonces, fue interesante ver que tuvo un gran apego las personas que participaron en el estudio. Entonces, fue bastante válido los resultados que se obtuvieron. Entonces, obviamente, las personas, importante resaltar en la primera gráfica que aquellas personas que estaban recibiendo metformina versus placebo tuvieron una pérdida de peso importante. O sea, no fue tan significativa como aquellas personas con cambios en el estilo de vida, pero de todas formas, aquellos sujetos en los que se incluyó en el grupo con metformina tuvieron una pérdida de peso. Obviamente, como les digo, en la segunda gráfica es la cantidad de actividad física, se grafica METs hora por semana. Entonces, obviamente, aquellas personas que se sometieron a este régimen de ejercicio, pues alcanzaron eso mucho más. Y obviamente en la última gráfica que fue adherencia médica, la metformina tuvo una menor adherencia por los efectos adversos que puede llegar a producir. Entonces, los resultados que se obtuvieron fueron la verdad es que bastante importantes, porque aquellas es una gráfica de una curva de Kaplan-Meier en donde se grafica cómo fue la incidencia de diabetes. Entonces, interesante ver que hubo una incidencia 58% más baja en aquellas personas con cambios en el estilo de vida versus aquellas personas que estaban recibiendo placebo. Entonces, realmente fue una intervención muy importante. Entonces, igual 31% más baja en aquellas personas que están recibiendo metformina versus placebo. Y algo muy importante es, aquellas personas con ese régimen estricto de los 150 minutos de ejercicio a la semana tuvieron una incidencia 39% más baja versus metformina, sin tratamiento, solamente con cambios en el estilo de vida. Entonces, este seguimiento se hizo hasta 4 años y obviamente la tendencia era que aquellos pacientes que tenían un buen control en sus cambios en el estilo de vida, que se hacía ejercicio y se incluía la dieta hipocalórica, que es la que les trataron las que se les puso a este grupo de intervención, la aparición de diabetes, a la incidencia era mucho menor y se vio que también había una prolongación, o sea, una demora en la aparición de la misma. Ok, entonces, obviamente, estos también graficaron hemoglobina glucosilada versus glucosa plasmática en ayuno. Aquí el grupo placebo obviamente tuvo un menor control en glucosa plasmática en ayuno, tanto como en hemoglobina glucosilada. En glucosa plasmática en ayuno, la verdad es que los resultados entre el grupo de metformina versus cambios en el estilo de vida fueron bastante similares, pero en hemoglobina glucosilada al final, al seguimiento de los 4 años, sí se consiguió un mayor porcentaje de reducción de hemoglobina glucosilada con aquellos cambios en el estilo de vida. Entonces, como les decía, es importante este estudio porque de aquí parte la recomendación de la ADA de que hasta el día de hoy sigue vigente, porque este fue el primer estudio, o sea, todavía hay otros más, ¿no? El estudio Finish, el QD, me parece, que fueron los que reportaron, el DACI, que reportaron más o menos estos mismos resultados, pero este fue el estudio canónico que demostró que realmente tener cambios en el estilo de vida y la actividad física con estas recomendaciones podría disminuir la aparición de diabetes e incluso prolongarla. O prolongarla. A ver, ¿qué les llama la atención? Vamos a hablar más que por la glucosa y la hemoglobina glicosilada en la gráfica de abajo, inferior izquierda.
¿Se acuerdan que se los había dicho? Lo mismo que ves aquí en el Lucajet pasó en el DPP. El estudio de DPP es lo que pasa. O sea, al inicio, el primer año, bien, lo ven. Y hay una separación muy importante entre la intervención con metformina y el cambio en el estilo de vida. Pero ¿qué pasa? A través del tiempo, ustedes ven cómo el cambio en el estilo de vida se empieza a juntar con la metformina. Este estudio inicialmente fue a 4 años. Puntos importantes a saber es que hicieron una búsqueda intencionada para los criterios de inclusión con una curva de tolerancia a la glucosa, y los que tenían el criterio de intolerancia por curva entraban al estudio. Punto número 2. La dosis de metformina en que se utilizó, porque esto lo van a ver frecuentemente en la consulta de los ginecólogos, que les dan 500 miligramos o que les dan 850, media pastillita dividida en 2 tomas. La dosis de intervención fue de 850 2 veces al día. O sea, si le das menos de 1000 miligramos de metformina, es lo mismo que ponerles pomada en la campana. ¿Ok? Y a lo mejor con pomada en la campana no les irrita el estómago. Entonces, sí es muy importante que vean la intervención que se hizo y que después del año empiezan a salirse de la dieta y finalmente a los 4 años ven este punto. Sin embargo, se presentó en el 2017 en el Mundial de Diabetes, 20 años después, no sé si se lo vas a presentar. Pero 20 años después, lo que pueden ver es que una de las características es que hacen un corte a los 10 y a los 20 años. A los 10 años, la población, y lanzan así la pregunta, en el mundial lo pusieron, ¿la metformina retrasa la aparición previene la diabetes o retrasa la aparición de la diabetes? La realidad es que la retrasa, ¿sí? Y lo que se vio es que a los 10 años metformina tenía una eficacia del 18%. A los 20 años ese 18% se seguía manteniendo, y el paciente que estaba con cambios en el estilo de vida, como era de esperarse, se va saliendo y prácticamente cae después de 20 años similar a lo que tuvo metformina. Análisis post-hoc de metformina es que funciona más en población de menos de 60 años y con un índice de masa corporal de más de 35. Entonces, es ahí donde tiene el máximo beneficio metformina. Entonces, esos son los escenarios en donde ustedes lo tendrán que poner. ¿Okay? Entonces, para terminar, les quiero presentar este estudio que fue un New England que fue importante su publicación porque el objetivo de ese estudio, y es como lo plantean ellos, que todos los estudios que teníamos de diabetes se habían hecho en población, en primer mundo, población de alto ingreso. Entonces, este estudio se hizo aquí en México y fue una población extremadamente grande. Fueron 150,000 personas a las que intencionadamente se les buscó darle seguimiento. Habían personas que tenían factores de riesgo, desde personas con sobrepeso hasta personas que ya presentaban diabetes. Entonces, justamente ellos documentan que es interesante ver los resultados que se obtuvieron después, o sea, al darle seguimiento a este tipo de pacientes, porque lo obtenido aquí en México obviamente no iba a ser lo mismo obtenido en Europa o en Estados Unidos. Entonces, este fue un estudio del 2016, fue un estudio a 12 años, de personas con mayores de 35 años con y sin diabetes, y lo que se hizo fue comparar las causas de muerte en ambos grupos, como primary outcome. Entonces, es interesante ver cómo evidentemente la prevalencia de diabetes a menor edad, eso es hasta cierto punto lógico, va a ser menor, pero conforme iba aumentando la prevalencia iba aumentando exponencialmente. Entonces, fue interesante ver cómo el riesgo de presentar muerte por alguna complicación causada por diabetes, o sea, algo muy importante es que estas personas no tenían que tener alguna otra enfermedad crónica que las predispusiera a algo de función por alguna otra causa. Entonces, se les dio seguimiento y se excluyeron aquellas muertes que obviamente no fueron debidas por complicaciones de diabetes. Entonces, es interesante ver cómo aquellas personas
que mientras más jóvenes eran estas personas, obviamente su riesgo de complicaciones, de fallecer por complicaciones por diabetes era mucho más alto. Entonces, esto lo podemos ver en esta gráfica que sigue, en donde, si lo pueden ver, lo que les arrojó el estudio es que las complicaciones renales eran la causa número uno de, la gente que hizo un sobre por complicaciones cardiovasculares, se moría por complicaciones renales de diabetes. Y esto era mucho más acentuado en aquellas personas jóvenes. O sea, en aquellos grupos de edad de 35 a 59 años se encontró que era donde más se moría la gente por complicaciones renales. Entonces, esto fue interesante porque ellos incluso comentan en el estudio que obviamente estos resultados eran completamente fuera de paradigma de lo que se hubiera esperado en otros lados. O sea, aquí las personas que, ellos lo dicen, o sea, las personas que les dimos seguimiento, del 7% de desarrollar diabetes, que es aquellas personas con sobrepeso, del 7% de desarrollar diabetes, que era lo que esperaríamos, aquí 25% en México desarrollan diabetes. Entonces aquí la gente no se muere de infarto, se muere de complicaciones renales. Entonces, sin embargo, pues obviamente siguen siendo muy altos los riesgos. Entonces, vean este riesgo relativo, ¿no? Son 31 versus aquellas personas que no eran diabéticas de fallecer por complicaciones renales. Entonces, finalmente, pues obviamente toda la traducción de esto fue que aquí, y es lo que le ponen en el estudio, que aquí en México hay un mal control del paciente glucémico, del paciente diabético, no se tiene buen control. Incluso ellos ponen que estos resultados que se obtuvieron no fueron compatibles con otros estudios que se han hecho aquí en México, donde los resultados son hasta peores. Entonces, se hace hincapié, ¿no? Entre las conclusiones que se trate de hacer un diagnóstico temprano, de darles un buen seguimiento a los pacientes, y más en poblaciones como aquí, que son de recursos limitados. Incluso ponen que este estudio se hizo aquí en la Ciudad de México, nada más. O sea, no es una muestra representativa de comunidades en donde hay todavía menos acceso a servicios de salud. Eso que mencionas es muy importante. Es una población aquí en la Ciudad de México en donde el promedio de hemoglobina glucosilada que tenían era de 9% y estaban con tratamientos combinados donde metformina y sulfonilurea como glibenclamida era el que se estaba utilizando en su gran mayoría y solamente un 11% tenía tratamiento con insulina. Entonces, deja ver que pues obviamente ya el estudio Advance nos había demostrado que si yo trato de manera intensiva la glucosa, disminuyo el riesgo de progresión de enfermedad renal, que es lo que vemos aquí. El renal es muy importante. Y el otro problema es que en los jóvenes, la falta de adherencia, esto fue evaluado en un estudio en España, hacen una escala de Murinsky para poder evaluar la adherencia al tratamiento. Y ahí lo que encuentran es que en los jóvenes la adherencia al tratamiento es mucho menor. Como se sienten fuertes, sanos, o sea, de alguna manera, aunque no están sanos, sueltan muy rápido el tratamiento, pero un adulto que tiene más de 60 años, pues evidentemente está consciente de que es mucho más susceptible y que puede enfermar y que requiere de sus tratamientos. El joven no. Para cuando ustedes hagan, ¿qué mensaje quiero transmitir? Cuando ustedes vean pacientes con diabetes que son jóvenes, exploren un poquito la adherencia al tratamiento, porque se darán cuenta que les van a decir que sí se lo toman y están súper descontrolados. Y esa memoria metabólica se traduce con peores desenlaces a largo plazo. De tal manera que es muy importante que ustedes trabajen con esa exploración de la adherencia a los tratamientos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quién sigue? No, mi tema es para Pero que apenas
Es muy importante que se pongan o sea, que la traigan ya lista, ¿eh? Los demás sí tienen su presentación. Pero ya tráiganla para que no vaya a pasar esto, ¿no? La frase que sigue evidentemente